Muy bien, creo que ha llegado la hora de pasar de este render a este render utilizando Blender. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. Un gusto poder estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien. Esta vez traigo un tutorial muy bueno sobre Blender en el cual vamos a aprender a lograr iluminaciones como esta que están viendo ahora mismo. Me parece que ya es hora de hablar un poquito sobre el render, ¿no? Así de que les voy a enseñar de una manera súper fácil y sin tanta complicación cómo pueden lograr este render que están viendo de una manera muy fácil y sin necesidad de utilizar plugins o add-ons. Así de que lo vamos a hacer todo 100% en el programa. Así de que sin más preámbulo, vamos al tutorial. Vean, estoy por aquí en Blender. Antes que nada voy a eliminar este cubo y vamos a comenzar de cero completamente. Bien, voy a utilizar un modelo. Para eso voy a presionar Shift A y voy a ir al Mesh. Vamos a utilizar al Monkey este que está por aquí. Antes de continuar vamos a darle un par de toques aquí para que no se mire tan, que los polígonos no se miren así tan rústicos. Vamos a venir aquí, vamos a agregarle una subdivisión. Voy a agregarle 2 y vamos a dar un clic por aquí. Vamos a darle un Shade Smooth para que se vea así suave. ¿Ven eso? Fácil, ¿no? De esto ya hablé en un tutorial pasado. Y pues bueno, no voy a detenerme en explicarles esto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es presionando Shift A. Vamos a ir al Mesh nuevamente y vamos a crear un plano. Vean, está por aquí y ahora vamos a agrandarlo. Vamos a tomar nuestra herramienta de escala y vamos a agrandarlo más o menos por aquí. Si luego necesitamos modificarlo, pues nada, lo cambiamos, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer es, vean, voy a callar a nuestro modelo de este monkey. Vamos a enfocarnos en el plano. Ahora ya que hicimos esto, quiero enseñarles cómo podemos hacer aquí una rampa para poder lograr este look infinito que vieron en los render, el cual es muy bueno. Así de que lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vean, vamos a cambiar del modo objeto y vamos a ponerlo en modo de edición. Vamos a dar un clic por ahí y vamos a utilizar la herramienta para seleccionar los bordes. Vamos a dar un clic ahí y voy a dar un clic por acá en este que está justamente aquí. Ahora voy a presionar E en el teclado y vean que solo voy a mover el mouse así. Para que esto crezca derecho, que vaya subiendo derecho, vamos a presionar la letra Z en nuestro teclado y vean que eso automáticamente hace que vaya totalmente derecho. Voy a dar un clic por ahí y lo voy a dejar. Vamos a ver cómo se mira. Luego lo vamos a modificar si no nos gusta. Ahora vamos a seleccionar esta parte de aquí. Vamos a dar un clic por ahí y teniéndolo seleccionado vamos a ir a los modificadores y vamos a dar clic aquí donde dice Bevel para que logre esta curva, ¿no? Antes que nada vamos a agrandar eso porque me parece que está muy pequeño. Justamente aquí donde dice Amount o cantidad vamos a aumentarlo así más o menos, por ahí más o menos. Por ahí y vamos a darle por supuesto más segmentos, ¿no? Porque eso se mira muy cuadrado. Vamos a darle un par de segmentos más. Ahí me parece que está bien. Y bien, ahí está bien. Otra cosa, quizás vamos a hacer que aparezca nuestro modelo de nuevo para tener la referencia. Voy a seleccionarlo y voy a subirlo un pelín por acá. Voy a pasarlo a objeto y voy a ponerlo aquí arriba. Vean, justamente así. Muy bien, ahí me parece que está bien. Y vamos a hacer esto un poquito más ancho. Muy bien, recuerda tenerlo en modo objeto. Ahora vamos a tomar nuestra herramienta de agrandar. Y vean, solo voy a sujetar la X y solo lo voy a agrandar así, vean, un pelín por acá. Más o menos por ahí. Ahí me parece que está bien. Sí, ok, ya que hicimos esto, ahora vamos a lo bueno, vamos a lo de las luces. Me detuve un segundo, de pronto les sirve, ¿no? Por si no sabían cómo hacer esta rampa, ahora ya lo saben. Y ahora pues vamos a lo principal, ¿no? Que es lo de las luces. Vean, lo siguiente que voy a hacer, presionar Control A. Vamos a ir aquí donde dice luz y vamos a dar clic aquí donde dice área. Vamos a dar clic por aquí y pues ya tenemos una luz por ahí. Vean que voy a cambiar al modo de render, voy a ponerlo aquí. Y van a ver que ya hay una luz afectando ahí. Bueno, ahora vamos a mejorar esa luz que acabamos de crear. Antes que nada el radio está en 1. Vamos a pasarlo a 10 para que esté mucho más grande. ¿Vieron cómo cambió aquí el radio? Bueno, otra cosa que vamos a hacer en la locación. La X vamos a ponérselo en 20. Ahora entenderán por qué estoy moviendo todo esto. Es que quiero que esté al lado derecho aquí de la pantalla en este caso. Y también vamos a darle aquí en la Z, vamos a darle 5 milímetros, así, para que se suba ahí. Y también aquí en la rotación Y, vamos a moverla a 90. Esto lo que va a hacer es que mire hacia este lado, ¿no? ¿Ven cómo apunta hacia acá la luz? ¿Vieron cómo cambió? Y ahora manualmente, vean, solo voy a sujetar la posición X y solo voy a acercarlo aquí.
aquí a donde está pues nuestra rampa, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer a partir de esa que ya trabajamos, voy a seleccionarla así, voy a dar control C y luego control V para duplicarla, y esta simplemente, vean, la voy a mover hacia este lado, acá, de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es cambiarle las coordenadas, porque pues quiero que esté viendo para el otro lado, ¿no? Para eso, vean, voy a hacerlo desde aquí. La posición Y voy a ponerlo en menos 90, o sea, al contrario, ¿no? Para que ahora sí, vean, está viendo hacia acá. Y es únicamente lo que voy a mover. Y ahora vamos a ir a moverle la intensidad a esto para que se vaya viendo más interesante, ¿no? Vamos a venir aquí a este icono de este foco que está por aquí. Vamos a dar clic y lo primero que voy a hacer aquí donde dice Power, vamos a cambiar ese 10 a 1600. Vamos a ponerlo en 1600 y van a ver que esto se aumenta mucho. Vieron la diferencia, ¿no? Y otra cosa, el color, voy a ponérselo a un color un poco más así como azul. ¿Ven cómo va cambiando aquí? Casi morado, ¿no? Bueno, dale un color así que se mire así azulito, que se mire elegante, se mira bien ese. Y ahora vamos a ir con la otra luz y vamos a hacer lo mismo, el power se lo vamos a pasar a 1600. Recuerden no abusar mucho de esto, podríamos aumentárselo más, pero no es bueno abusar porque luego se ve como saturado, ¿no? Demasiado quemado esto. Bueno, 1600, y vieron que cambió también. A este vamos a darle un color un poquito más anaranjado. Lo que quiero es que esto tenga un poco de temperatura. ¿Ven esto? Me voy a acercar aquí para que lo miremos. Ven como hay dos colores que lo afectan, ¿no? De las diferentes direcciones. Y pues no se mira nada mal, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer es, voy a tomar esa luz, esta que acabamos de trabajar. Voy a dar control C y control V para duplicarla. Y lo siguiente que voy a hacer es, vean, voy a moverla acá al centro. De hecho, vean aquí, ven la locación aquí X, pásenla a 0, completamente a 0. Y va a quedar justamente en el centro, ¿ven esto? Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es rotarla. ¿Ven este 90 que está por aquí? Bueno, voy a rotarlo a 0, vean, a 0 completamente. Y va a quedar justamente aquí. Y voy a mover esto un pelín por aquí, por arriba. Otra cosa que voy a hacer es cambiarle la forma. Ahora mismo está en square o cuadrado. Voy a cambiarlo a rectangular. Y ahora voy a mover la posición X. Y voy a agrandarlo así, vean. ¿Ven cómo se va agrandando esto aquí? Me parece que lo voy a dejar en 20, vean. Voy a dejar así un poco grandulón. Así en 20 me parece que está bien. Y otra cosa, el color se lo vamos a cambiar a blanco. Es más, para estar seguro que está en blanco, pon todas estas coordenadas en 0. Esta otra que está por aquí también en 0. Y va a quedar justamente en el centro. Y bien, no se mira nada mal, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ese 1600 lo vamos a pasar a 2500. Vamos a hacer que esa luz de arriba tenga un poco más de poder y afecte más a nuestro modelo, ¿no? Veamos el cambio, se mira mucho, mucho mejor. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la forma de cómo el render está trabajando en nuestra escena, ¿no? Y para eso vamos a venir aquí en las propiedades del render. Vamos a dar un clic aquí y lo primero que vamos a notar es que la ingeniería del render ahora mismo está en id. Por eso es que se comporta de esta manera. Pero si la cambiamos y lo ponemos en cycles, que aquí el render sí ya se pone un poco más cañón, se pone bueno. Y lo siguiente que vamos a hacer después de haberlo cambiado a ciclos es venir aquí donde dice CPU y lo vamos a cambiar a CPU Compute. Vamos a dar clic ahí y esto va a mejorar aún más esto. Recuerda tener activado el denoise o este que quita el ruido, ¿no? Para que esto se mire bonito. Otra cosa, vamos a desactivar por aquí el overlays. Vamos a quitarlo para que se mire mucho mejor. Ahora en este punto lo que queda es agregarle una textura a nuestro modelo, porque ahora mismo se mira como muy pálido, ¿no? Tiene el mismo color de todo el fondo. Así de que para eso, teniéndolo seleccionado, vamos a venir aquí a nuestro editor de materiales, vamos a dar un clic aquí y vamos a dar clic aquí donde dice nuevo. Y ahora lo siguiente que podemos hacer es cambiarle el color. Ahora mismo está en blanco, damos un clic y voy a dar un color. Y vean que no voy a meterme con esto de aquí porque esto del material es un buen tema para otro tutorial, para que logremos diferentes texturas como metálicas, de madera, plásticas, de cerámica y muchas más. Pero en otro tutorial hablaremos de este tema. Mi objetivo en este tutorial era mostrarles cómo pueden lograr una buena iluminación. Vean, en este caso voy a eliminar ese material y voy a aplicarle otro que tengo un poquito más profesional. Y tengo por acá esta galería de materiales que luego les hablaré sobre esto.
Voy a escoger algo quizás un poco metálico o quizás no, algo un poco... Este color me gusta mucho, que fueron uno de los que vieron en el render. Voy a aplicárselo. Vean, este es un material de plástico, pero tiene mucho brillo, como pueden ver aquí, refleja mucho. Tiene dos colores que predominan muchísimo. Y luego les hablaré sobre cómo pueden combinar esta clase de colores para lograr mejores sombras. Es más, vean, esto sigue teniendo un poco de ruido. Yo se lo voy a poner en el render. Vean, se lo voy a poner en pantalla grande para que lo miren. Como pueden ver, la iluminación es perfecta. Es muy buena. De manera que, como les mostré, pueden lograrlo en sus computadoras sin ningún problema. Espero que esto sea de mucha utilidad y que les ayude si de pronto andabas por ahí preguntándote cómo puedo lograr una iluminación profesional para un modelo que tengo, ¿no? O para al menos comenzar a practicar en Blender cómo puedes iluminar. Pues bueno, espero que este tutorial te sea de mucha utilidad. Ponlo en práctica y pues nada, de pronto puedes irle subiendo o bajando a la intensidad de las luces. A mí en este caso los parámetros que les di de 1600 y 2500 son los que utilizo casi en todos mis renders. Por ejemplo, vean, les voy a poner otros demos por aquí de otros renders que he hecho y utilizando estos números, ¿no? Estos parámetros, así de que están muy respetables. Y como les dije, en otro tutorial les voy a hablar acerca de los materiales. Así de que nada, sin más me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre Blender. Hasta pronto.